El tiroteo masivo en la discoteca Pulse de Orlando es uno de los peores de la historia. La policía usa explosivos y rampas para sacar a los supervivientes. Pocas personas conocen al atacante mejor que su exmujer. Era una persona desequilibrada, llena de odio y rabia. Tuvo que soportar su ira años atrás. Me empezó a arrastrar, me tiró al suelo y comenzó a estrangularme con toda su fuerza. Un psicópata no puede mantener esa fachada, se desmorona enseguida. Su maldad acabó dejando en shock al país entero. Todavía recuerdo cómo tenía la mirada entonces. No había alma, no había corazón, no había ni un ápice de humanidad en él. Mi padre me llamó. Le dije, papá, ¿qué está pasando? Me dijo que había habido un tiroteo masivo y que había sido mi exmarido. La breve vida de Omar Mateen está plagada de fracasos y conflictos, lo que finalmente le llevó a cometer un espantoso y horrible asesinato masivo en nombre del ISIS, que conmocionó y dejó en shock al mundo entero. Al disparar en la discoteca Pulse de Orlando en 2016, Omar perpetró el peor tiroteo masivo por un solo atacante en la historia de Estados Unidos, causando 49 muertos, 53 heridos y una nación entera sumida en el dolor. Omar Mateen pasa a la historia como un monstruo. Pero tan solo unos años antes, en 2009, parece un joven simpático y encantador cuando conoce a Satora Yousafzai, la mujer que se convertiría en su esposa. A Omar lo conocí por internet y desde el primer momento se veía muy, pero que muy dulce, increíblemente encantador. Como un chico normal y corriente. Me mandó un mensaje diciendo, «Hola, ¿qué tal? Qué guapa estás». Y simplemente empezamos a hablar. Al principio estuvimos hablando por internet durante unas semanas, a través de mensajes. Luego nos intercambiamos los números y empezamos a hablar por teléfono. Omar también es de familia religiosa y tradicional. Unos 2 o 3 meses después de conocernos por internet, nos vimos en persona. Era mi primera relación de verdad y fue una época muy emocionante. Los dos sabíamos que éramos de la misma religión y de una cultura similar. Sabíamos que esto podría acabar en matrimonio. Después de tan solo 6 meses de relación, Omar le pide matrimonio. Los dos sabíamos que buscábamos casarnos y nos gustábamos tal y como éramos en ese momento. Y me preguntó si me quería casar con él, y me dijo que él quería casarse conmigo, y yo, sin dudarlo, le dije que sí, que quería también. Pero debido a la rapidez de su relación, Satora, de 19 años, no tiene ni idea del turbulento pasado de Omar. Omar nace en Nueva York en 1986. Sus padres, Siddiq y Shala Mateen, habían huido de Afganistán tras la invasión rusa de 1979 y habían llegado a Estados Unidos para empezar una nueva vida. El padre de Omar era de Afganistán, también era pastún, y se sabe que son gente muy orgullosa. Me parece que también fue una figura política en este país. Aquí en Estados Unidos le fue bastante bien como asesor financiero, así que tenía muchos motivos para sentirse orgulloso. La familia se muda a Florida y se espera que el joven Omar siga los pasos de su padre. La infancia de Omar no fue fácil. Su padre, en particular, tenía grandes expectativas puestas en él. Era su único hijo varón. Los hijos varones son venerados, especialmente en la religión musulmana, y se les considera sin lugar a dudas como los herederos naturales y legítimos de muchas generaciones de hombres que les precedieron. Estaban muy preocupados por la riqueza y el estatus social, lo cual determinaba cómo iban a criar a sus hijos, qué les iban a permitir y qué iban a aceptar como comportamientos, y tenían unas expectativas muy altas. Omar es incapaz de cumplir las expectativas de sus padres y se rebela. Chocaba tanto con su madre como con su padre. Les resultaba muy difícil aceptar su forma de ser. Criar a un niño en un hogar religioso estricto conlleva muchas presiones. En primer lugar, todo es muy rígido y estructurado. Y también pone al niño en una situación en la que el mundo moderno o cualquier cosa fuera de la familia se vuelve muy atractiva,
precisamente porque no es a lo que están expuestos. Así que, en muchos casos, el niño se vuelve más rebelde. Tiende a rebelarse y entusiasmarse más por probar cosas nuevas. Y de alguna forma, eso le permite escapar de la rigidez familiar. La relación entre Omar y su padre era bastante complicada por su forma de ser y cómo quería que fuera su familia. Y Omar, simplemente creo que no tenía la madurez emocional para estar a la altura de las expectativas de su padre. La conducta rebelde de Omar también se manifiesta en el colegio. Desde pequeño, Omar era insoportable en el colegio, maltrataba verbalmente tanto a los adultos como a los otros alumnos. Hablaba de sexo, hablaba de violencia. En 1999, los padres van al colegio. Intentan ayudarle con sus problemas de disciplina y comportamiento. Y resulta que Omar también estaba sufriendo acoso escolar, pero su reacción fue amenazar con disparar a otro alumno. Nadie se lo tomó en serio. De hecho, Siddiq culpa al director y al colegio del arrebato y los problemas de conducta de su hijo. Dice que los niños se están metiendo con Omar y que eso es lo que está provocando este comportamiento. Cuando un padre protege a su hijo justificando un comportamiento extravagante o un comportamiento agresivo, no le está haciendo ningún bien ni ningún favor, porque lo único que consigue entonces es que el niño piense que, bueno, al final, quizás lo que hizo no estuvo tan mal. Quizás no fue para tanto. Mi padre vino a defenderme. Ya de adulto, Omar tiene dificultades para encontrar su propia identidad. Tras pasar por 10 colegios diferentes, Omar finalmente se gradúa y decide matricularse en una universidad profesional local. Por fin siente libertad verdadera por primera vez. Sus compañeros dicen que fue entonces cuando empezó a frecuentar bares de ambiente, intentando entablar relaciones con otros hombres gay. En la cultura islámica. En países como Afganistán puede ser motivo de pena de muerte. Así que la vergüenza estaba muy profundamente arraigada en él. Y creo que la vergüenza más profunda habría sido reconocer cualquier tendencia homosexual por su parte. Continúan los informes sobre la agresividad de Omar. Se obsesiona con el fitness y el gimnasio. Muchos de los habituales del gimnasio comentaban que tenía un carácter muy violento. Omar muestra interés por las fuerzas de seguridad, pero su mal comportamiento le perjudica. En 2006, Omar saca el título profesional y obtiene empleo como guardia de prisión. Duró 6 meses. Lo despiden cuando le dice a un compañero en formación que está pensando en llevar una pistola al entrenamiento. Seguir una carrera en las fuerzas de seguridad era una cuestión de poder para él. También le otorgaba la autoridad para portar armas, comprarlas, adquirir munición y pasear con uniforme. Y necesitaba demostrarlo porque se sentía completamente impotente en su vida. A sus 20 y pocos años, Omar aún intenta estar a la altura de las normas culturales que esperan sus padres. En 2008 utiliza una red social para buscar una pareja adecuada. Satora es la candidata perfecta y enseguida surge la química entre los dos. Satora había emigrado a Estados Unidos desde Uzbekistán con sus padres 8 años antes y se había establecido en Nueva Jersey. Venir a este país fue un golpe muy fuerte para mí. Fue un cambio radical respecto a la realidad en la que nací y me crié. Quería ser como los niños de mi alrededor, como mis compañeros de clase, pero no podía, porque mis padres no querían que fuera así. Total, me rebelé mucho. Era una adolescente muy rebelde. Me encerraba en mi habitación. Me saltaba las clases y me escapaba de casa, ya sabes, todas esas cosas. A sus 19 años y aún soltera, Satora siente la presión familiar para encontrar un buen chico musulmán con quien casarse. En mi cultura, se supone que hay que casarse sobre los 19-20 años. Si te puedes casar a los 17 o 18, mejor aún. Creo que está empezando a cambiar ahora, pero cuando era pequeña, en mi familia todavía hacían comentarios y yo sentía la presión por todas partes. Mis padres ya tenían las puertas abiertas para algunos pretendientes, pero yo tenía un lado muy rebelde. Y la verdad es que no quería saber nada de esos hombres. Sentía que tenía que encontrar a esa persona por mí misma, fuera como fuese.
Y fue entonces cuando apareció Omar. Desde el principio, Omar causa muy buena impresión. Sabía escuchar de verdad y conversar con él resultaba siempre muy interesante. Tenía opiniones para todo, lo que supongo que fue una de las razones por las que seguí hablando con él. Porque él, a diferencia de la mayoría de los hombres, me hacía preguntas y mostraba un verdadero interés por mi vida. Unos meses después, Omar viaja a Nueva Jersey para conocer a Satora en persona. Cuando le conocí por primera vez, pues me pareció muy gracioso. Era una persona divertida. Era bastante diferente, la verdad. Hacía bromas o comentarios sobre la gente que pasaba, o se inventaba cosas por su cuenta. Era simplemente una forma de, ya sabes, aportar humor y conversación a todo. Fue increíble. De verdad, fue un principio genial. A los 6 meses de relación, Satora acepta casarse con Omar. Y finalmente Omar me pidió matrimonio. Fue por teléfono. Y le dije que sí. Y fue entonces cuando pudo decirle a sus padres que dieran el siguiente paso: venir a conocer a mis padres y pedirles mi mano en matrimonio. Los padres de Omar y Satora se reúnen para formalizar los acuerdos matrimoniales. A los padres de Satora no les hacía mucha gracia Omar, pero entonces conocieron a sus padres y entonces se opusieron rotundamente al matrimonio. Notaban algo extraño en Omar y sus padres, y el padre de Satora le dijo que estaba cometiendo un error gravísimo. Sin duda se acercaron a mí y me expresaron lo que sentían. Me dijeron que esta no era la familia adecuada para mí, no era la relación ideal. Y no me lo tomé nada bien porque, una vez más, me pareció una forma de, ya sabes, controlarme. Me rebelé. Y cuanto más me decían que no les gustaba, más ganas me entraban de hacerlo. En abril de 2009, a pesar de la oposición de sus padres, Satora se muda a Florida para estar con Omar. Una mañana mis padres se despertaron y yo ya no estaba. El caso es que me había fugado para estar con Omar y empezar a vivir con él. Es difícil crecer en una familia que se esfuerza tanto por mantener la cultura y que acaba sobreprotegiéndote. La verdad es que me sentí liberada. Sentí que podía respirar. Pero en tan solo unas semanas, Omar empieza a mostrar su verdadera cara. Un aspecto típico de los psicópatas es que saben fingir ser encantadores. Seguro que Omar podía ser encantador, pero un psicópata no puede mantener esa fachada ni esa apariencia, y todo se desmorona muy rápidamente. El Omar Mateen que un día cometería una masacre ya estaba ahí, justo bajo la superficie. Pasaron unas 2 semanas antes de que empezara de verdad a arrepentirme un poco. En junio de 2016, Omar Mateen perpetra uno de los tiroteos masivos más graves de la historia de Estados Unidos, acabando con la vida de 49 personas en la discoteca Pulse de Orlando, Florida. La turbulenta historia de Omar se remonta a su infancia, cuando luchaba por estar a la altura de las expectativas de su autoritario padre. Cuando Omar conoce a Satori Yousafi en 2009, se casan rápidamente. Creo que tanto el uno como el otro estábamos intentando escapar de nuestras familias respectivas. En Satora, Omar encuentra a la esposa devota que sus padres esperaban. 2 semanas después de llegar a Florida, fue cuando Omar y yo nos casamos oficialmente. Fuimos al ayuntamiento a firmar los papeles y hacerlo de forma legal para no hacer nada incorrecto, ni desde el punto de vista religioso ni cultural. Fue un día feliz para mí porque creía estar realmente con una buena persona. Pensaba que había encontrado a la persona adecuada. Pero Satora no tarda en darse cuenta de que ha cometido un error. Fue muy duro para mí, seguramente más duro de lo que pensaba que sería no contar con el apoyo y la aprobación de mi familia. Supongo que más aún porque la familia de Omar no fue tan acogedora ni tan comprensiva como yo esperaba que fuera. Así que empecé a sentirme realmente sola. Sin dejar de soñar con ser policía, Omar consigue trabajo como vigilante de seguridad armado en una empresa de seguridad. Pronto, Satora empieza a notar el comportamiento controlador de Omar.
Encontré trabajo de profesora en una guardería y empecé a trabajar, pero le entregaba todos mis cheques a Omar. Ese era el trato. Eso es lo que él quería. Él quería tener una cuenta conjunta, pero yo nunca vi ese dinero. Omar me controlaba completamente las finanzas y todo en lo que me gastaba el dinero. Verbalmente abusivo con ella. Solo le deja ir a trabajar y volver a casa. No puede llamar a sus padres. Empecé a darme cuenta del comportamiento emocional de Omar. Ciertas cosas le alteraban, como pasar tiempo con su padre le alteraba muchísimo. Y después de eso, siempre era lo mismo. Se llenaba de rabia e ira y empezaba a gritar. Me di cuenta de que Omar tenía problemas y que no era la persona que yo creía. Al poco tiempo, el maltrato verbal también se vuelve físico. Los abusos empezaron a ser más frecuentes y cualquier cosa que le alterase, ya fuera en el trabajo o cuando tenía problemas con su familia, al volver a casa pues siempre la pagaba conmigo. Omar conocía muchas técnicas para, ya sabes, agredir sin dejar marcas. Tenía moratones por el cuerpo, pero nunca llegué al punto de tener que ir al hospital. Sabía que si llamaba a la policía causaría un escándalo y que él no podría ser policía por el antecedente en su expediente. Así que realmente tenía la esperanza de que cambiara. Pero la verdad es que me sentía completamente impotente. Era tremendamente humillante. Me sentía desesperada. Satora sospecha que los problemas de ira de Omar provienen de su incapacidad para complacer a su padre autoritario. El padre de Omar tenía grandes esperanzas y expectativas para su hijo, pero creo que Omar simplemente no estaba capacitado para cumplirlas. Como el hijo agobiado en la película Fences, Omar lucha por agradar a un padre imposible de complacer. Omar sentía vergüenza por no ser el hijo del que su padre pudiera enorgullecerse. Así que la vergüenza estaba profundamente arraigada en él. En una ocasión, Omar y su padre estaban discutiendo como si fuera a estallar una pelea. Y en un momento dado, el padre de Omar le llamó Kuni, que en farsi significa maricón. Y Omar se quedó paralizado. Yo estaba allí en esa habitación y se podía notar lo difícil que estaba siendo ese momento para él. Un momento de muchísimo dolor, rabia e inseguridad. Vamos, que se le notaba todo por lo que estaba pasando. Ahí fue cuando me di cuenta de que había algo más. Era algo más que simples discusiones y peleas normales. A medida que el conflicto con su padre se agrava, Omar intensifica el maltrato hacia Satora. Me quedé dormida en el suelo viendo la tele y lo único que recuerdo es que me arrancó la almohada de debajo de la cabeza. Y me golpeé la cabeza contra el suelo y entonces empezó a arrastrarme tirándome del pelo. Intenté quitármelo de encima, así que me agarró del cuello, me tiró al suelo y empezó a estrangularme. En ese momento todavía recuerdo cómo me miraban sus ojos. No tenía alma, no tenía corazón. No había ni un ápice de humanidad. Me soltó justo antes de que perdiera el conocimiento. La explicación que me dio cuando volvió en sí fue que yo no había terminado de tender la colada y que había vuelto a discutir con su padre. Como la joven esposa actuada por Jennifer López en Enough, Satora se encuentra atrapada en un matrimonio con un marido cada vez más violento. A los 5 meses, sus padres empiezan a notar lo grave del asunto. Mi madre me llamó y me dijo que estaba teniendo unos sueños muy raros. ¿Va todo bien? Y cuando mi madre me dijo eso, no pude contenerme más. No pude contener las lágrimas. Fue una confirmación de que estaba siendo maltratada. Omar vino y me dio un manotazo al móvil, que se me cayó y se rompió. Y mi cabeza chocó contra el cabecero de la cama. Y me dijo que si intentaba dejarle, no iba a funcionar. A la semana siguiente, los padres de Satora vuelan a Florida para visitar a su hija.
Al llegar al hotel, vi a mi padre. Después de tanto tiempo, corrí hacia él y me eché a llorar desconsoladamente. Ya sabes, es mi padre, es mi protector. Y entonces sentí que estaba ahí y que podía protegerme en ese momento. Después del fin de semana, Omar vino a recogerme. Mis padres dijeron, ¿por qué no venís mañana por la noche al restaurante con nosotros? Y les dije que vale. Y Omar lo confirmó y les dijo que íbamos a estar allí. Viene a recogerme, pero empezamos a conducir en otra dirección. Le dije, oye, se supone que vamos a casa de mi familia, vamos a verles para cenar. Y me dijo, sí, pasamos un momento por casa de mis padres, solo 5 minutos y seguimos. Llegamos y Omar va y se tira en el sofá y entonces se pone a ver la tele sin más. Así que le pregunté, le dije, ¿qué haces? Y me dijo que simplemente no le apetecía ir. Le dije que podía conducir yo y así él descansaba. Me dijo que no quería que yo condujera. En ese momento me eché a llorar porque me di cuenta de que me tenía retenida contra mi voluntad, literalmente. 2 minutos después me llama mi padre y me dice, ¿sabes qué? Llego en 10 minutos. Y entonces entran mis padres y se sientan. Mi padre empieza a hablar y dice, nuestros hijos están juntos y casados, pero siento que mi hija no es feliz. El padre de Omar se puso a gritar como respuesta. Mi padre me miró y dijo, Satora, levántate, nos vamos. Me levanté y seguí a mi familia hasta la salida. Entonces Omar me agarra y me echa para atrás diciendo, no, tú eres mi mujer, no vas a irte. Omar metió la mano en el bolsillo trasero del pantalón y entonces vi que tenía una pistola. Mi madre también lo vio y se puso a gritar. 7 años antes de pasar a la historia por el horrible tiroteo masivo en la discoteca Pulse de Orlando, Omar Mateen ya es un joven conflictivo, incapaz de estar a la altura de las expectativas de su dominante padre. Harta del maltrato, Satora, la joven esposa de Omar, quiere dejarle. En ese momento me pongo a llorar porque es cuando me doy cuenta de que literalmente me tiene como rehén. Pero cuando los padres de Satora la buscan, Omar no quiere dejarla ir. Me levanté para seguir a mi familia hasta la puerta. Omar me agarra y me dice, no, eres mi mujer. No te vas a ir, te vas a quedar aquí conmigo. Cuando mi madre empieza a tirar de mi brazo, Omar se lleva la mano al bolsillo trasero del pantalón. Satora sabe que Omar guarda una pistola plateada en casa y que no dudaría en usarla. Mi padre empezó a caminar muy rápido hacia Omar. Así que me solté y fui corriendo a abrazar a mi padre para protegerle y decirle, papá, volvamos al coche ahora, vámonos de aquí por favor, vámonos. El padre de Omar empezó a golpear el coche y a insultarnos, pero nosotros simplemente nos marchamos. Satora regresa a Nueva Jersey con sus padres, pero al poco tiempo descubre que está embarazada. Fue difícil. Fue realmente difícil porque le tenía miedo a esta persona. Hablé con mi familia del tema y me dijeron que, bueno, había que ver qué hacía Omar. Él me llamó y actuaba como si no hubiera pasado nada, como si todo fuera normal y, bueno, volvió a mostrarse cariñoso y, ¿sabes?, atento conmigo, como si nada. Y Omar me dijo que me podía conseguir un billete para ir allí. Y casi lo hago. Me subí al avión y nada más sentarme, tuve una visión de mi madre llorando. La gente estaba empezando a entrar. Me levanté. Entonces empujé a todo el mundo para poder salir y salí corriendo del avión. Al final, el bebé nunca llega a nacer. Y en 2011 se finaliza el divorcio. Yo no estaba bien. Es más, tenía ideas suicidas y era un desastre. Me pasaba los días llorando, la verdad. Mi familia, bueno, estaba haciendo lo que podía. Decidí mudarme. Esta vez por mi cuenta con una compañera del instituto a Nueva York. Tras el divorcio con Satora, la vida de Omar da un vuelco.
Entre 2011 y 2012, Omar empieza a adentrarse cada vez más en la religión. Incluso empieza lo que se convertirá en una peregrinación anual a la Meca. Al crecer su interés religioso, Omar se fascina más con los grupos radicales que captan la atención mediática. Le fascina el concepto de los atentados suicidas y el ISIS, y entonces empieza a ver muchos vídeos en YouTube sobre ese macabro tema. En 2013 sucede el atentado en la maratón de Boston. Es un suceso por el que Omar parece mostrar un especial interés. Incluso llega a decir que conoce a los hermanos que perpetraron el atentado. Las fuerzas del orden interrogaron a Omar, pero sus declaraciones resultaron ser falsas. Si miramos a los jóvenes adultos que se han radicalizado en los últimos 10, 20 años, vemos que son personas sin ningún tipo de arraigo. Son como almas perdidas, en búsqueda de sentido. No saben qué van a hacer con sus vidas. En el caso de Omar, siempre buscaba la aprobación de sus padres, y lo único que recibió de ellos fue una profunda vergüenza. Así que cuando se radicalizó, eso le dio un propósito y un motivo para que la gente se sintiera orgullosa de él. En 2014, el FBI interroga a Omar por su relación con un empresario que viajaba a Oriente Medio como presunto terrorista suicida. Pero una vez más, el FBI determina que Omar no supone una amenaza. Aunque se haya vuelto a casar y a formar una familia, Omar sigue intentando contactar con Satora. En las redes sociales solía recibir mensajes de Omar muy a menudo. Hacía que sus amigos me escribieran y me preguntaran continuamente sobre cosas, intentando conectar, reconectar. Y yo bloqueaba todas las cuentas. Pero Omar no paraba de crearse cuentas nuevas con diferentes nombres para ponerse en contacto conmigo. Y me estaba molestando muchísimo, la verdad. Me mandaba mensajes como si no hubiera pasado nada, así sin más. ¿Qué tal? ¿Cómo te va todo? Y le respondí que no me contactara nunca más. Y claro, volví a bloquear esa cuenta. Al mismo tiempo, el comportamiento cada vez más errático de Omar ya no se limita solo al ámbito doméstico. Un compañero dijo que tenía problemas de ira y que siempre estallaba cuando se trataba de mujeres, raza o religión. Eso era lo que le hacía saltar. Por esa misma época, empiezan a surgir testimonios sobre Omar en el ambiente LGTB de Orlando. En 2016, presuntamente se le ve frecuentando páginas de citas para gays. También se le ve en Pulse, un conocido club gay de Orlando, Florida. Solía sentarse en un rincón, callado y apartado. Por otro lado, también se le ha visto borracho y poniéndose agresivo. Todavía incapaz de ser realmente el hombre que su padre desea que sea, Omar se aferra a una idea peligrosa que cree que por fin hará que su padre se sienta orgulloso de él. Su obsesión por ver vídeos de terroristas suicidas aumenta, y especialmente por la fama que estos vídeos otorgan a los propios atacantes. Estoy convencida de que, en el fondo, todo esto venía de su deseo de ser famoso y que le conociera la gente. Quiere ser recordado como mártir islámico, y creo que no le asustaba. Creo que es lo que anhela. En las semanas antes del tiroteo, Omar se obsesiona más con los vídeos de terroristas del ISIS y empieza a derrochar dinero. Compra un par de armas y una barbaridad de munición. El 11 de junio, durante el primer fin de semana del Ramadán, el mes sagrado musulmán, Omar pasa a la acción. Omar visita a su padre Sadiq, y Sadiq no nota nada extraño en su hijo. Lleva el uniforme de vigilante. Da por hecho que Omar se va a trabajar. Pero en realidad, Omar conduce hasta el centro de Orlando, donde la discoteca Pulse está repleta de 320 personas bailando alegremente, ajenas al terror que se avecina. Omar entra, se toma una copa mientras inspecciona el local. Luego sale a por sus armas. Es el comienzo de una de las peores masacres en la historia de Estados Unidos. En 2016, Omar Mateen perpetra uno de los tiroteos masivos más mortíferos de la historia de Estados Unidos en la discoteca Pulse de Orlando. Aunque se ignoran sus motivos, Satora, su exmujer,
Sabe que Omar siempre luchó por cumplir las expectativas de su dominante padre. Simplemente creo que Omar no tenía la capacidad emocional para estar a la altura de todo eso. Su padre nunca le había aceptado tal y como era. Y claro, eso hace que sea aún más difícil para cualquier niño convertirse en lo que sus padres quieren que sea. Desesperado por conseguir un reconocimiento equivocado, Omar trama un plan siniestro. Sinceramente creo que detrás de todo esto estaba su deseo de hacerse famoso y que le conociera todo el mundo. Así que pasa a la historia como una superestrella del Islam. Creo que es lo que anhela. En la madrugada del 12 de junio, Omar Mateen sale de su coche y se dirige hacia la discoteca Pulse en Orlando, Florida. Va armado con un fusil de asalto semiautomático, una pistola y una gran cantidad de munición. Llega a la puerta y dispara varias veces. Un policía fuera de servicio vigilaba el local esa noche. Está en el aparcamiento del Pulse cuando oye disparos. Mira hacia la entrada y entonces ve a Omar Mateen. Intercambian disparos, pero el agente se retira y pide refuerzos. A las 2:02, Omar entra y abre fuego en la pista. Todo se grabó en el móvil de un cliente. Ese cliente fue una de las primeras víctimas. Omar avanza por la pista hacia la zona VIP disparando contra la multitud. El DJ está pinchando cuando empieza a oír los disparos. Entonces baja el volumen de la música y grita: ¡Salid! Hay un tío con una pistola. Los clientes huyen desesperados intentando escapar. Algunos corren hacia el patio, otros acaban en las oficinas o en los baños. No puedo ni imaginar lo que tuvo que ser estar en esa discoteca, sin saber exactamente dónde estaba el asesino, sin saber de dónde venían los disparos. Yo diría que la gente simplemente se escondía y se amontonaba unos encima de otros, totalmente confundidos y aterrorizados, sin saber qué hacer. Llegan las ambulancias, los bomberos y la policía. Les avisan de que hay un tirador activo, así que se esfuerzan por evacuar rápidamente el edificio. Trasladan a todos los que pueden al otro lado de la calle a un puesto de triaje improvisado. 6 o 7 agentes rompen un enorme ventanal de cristal y nada más entrar se encuentran con varios cadáveres. Están haciendo todo lo posible por sacar a los supervivientes de ese edificio. A las 2:14 de la madrugada encuentran a 22 supervivientes. Están apiñados en un baño junto a la pista, pero hay cientos de personas más dentro todavía. La información está saliendo por todos lados. El número de emergencias está saturado. La discoteca tiene una página social y alguien ha publicado que todo el mundo salga de aquí y siga corriendo. Alguien llama diciendo que Omar está recargando su arma en un baño. Mandan mensajes y publican: están haciendo todo lo posible para avisar a los demás, para que se mantengan alejados o para conseguirles ayuda. Atrincherado dentro de un baño en el fondo de la discoteca, Omar intenta asegurarse de que sus actos tienen el efecto deseado. Llama al 112, dura unos 50 segundos. En esa llamada, jura lealtad al Estado Islámico. Después de eso se pone a buscar en internet noticias sobre el tiroteo. Está revisando todas las redes sociales para ver si se ha hecho viral. Omar llama a una emisora local y reitera su lealtad al ISIS. Omar sabía perfectamente que no iba a salir vivo del Club Pulse, pero precisamente quería morir con un propósito. Y al llamar a la policía, a los periodistas y a los otros medios, había un propósito. Era por el ISIS. Sería venerado después de su muerte, a diferencia de la vergüenza que sintió toda su vida. A las 4 de la madrugada, Omar le manda un mensaje a su mujer para asegurarse de que se ha enterado del tiroteo. Con Omar aún atrincherado en un baño más de 2 horas después de comenzar su masacre, la policía intentaba desesperadamente poner fin a la tragedia. Omar habla con un negociador de crisis. Se identifica como un soldado islámico. El negociador pregunta: ¿sabes qué has hecho? Y Omar dice:
¿Sabes lo que hice? Después le dice que hay una bomba en un vehículo aparcado fuera. Con informes de que Omar tiene explosivos, el departamento de los bomberos llaman a los artificieros. Omar dice que pondrá chalecos explosivos a 4 clientes y los colocará en las esquinas del edificio en 15 minutos. La policía no puede esperar. Tienen que entrar ya. Hacen un boquete en la pared. Los clientes y policías ayudan a evacuar el local. Sacan gente por los huecos del aire acondicionado. Están sacando a la gente por cualquier salida disponible. La policía usa explosivos y arietes. Derriban paredes. Lo que sea para sacar a los supervivientes. Entonces la policía lanza 2 granadas aturdidoras al baño del norte. Hay un enorme destello y un estruendo brutal. Omar sale tambaleándose del baño, pero eso no lo frena. Sigue disparando entonces contra la policía. Responden al fuego y Omar cae al suelo. La policía sigue preocupada por si Omar lleva explosivos encima, así que se acercan con mucha cautela. Van poco a poco, pero a las 5:53 de la madrugada, las autoridades confirman que Omar está muerto. El terrible ataque de Omar deja 49 muertos y 53 heridos. En aquel momento, fue el más mortífero de los tiroteos masivos perpetrados por un solo atacante en la historia de los Estados Unidos. A medida que la noticia del devastador suceso se extiende por todo el país, Satora se despierta por una llamada telefónica. Me desperté al notar que me vibraba el móvil. Y cuando miro el móvil, veo un montón de llamadas perdidas de mi padre y de mi madre. Sabía que algo iba mal, así que llamé y le dije, «Papá, ¿qué está pasando?». Y me dijo, «Oye, ¿por qué no enciendes la tele? Hubo un tiroteo masivo y fue tu exmarido». Lleva más de 5 años divorciada de él, pero los actos atroces de Omar afectarán a Satora de una manera que jamás podría haber imaginado. Antes de ser abatido por la policía, Omar Mateen mata a 49 personas y hiere a otras 53 en la discoteca Pulse de Orlando. En ese momento fue el tiroteo masivo perpetrado por un único atacante más mortífero de la historia de Estados Unidos. La exmujer de Omar, Satora, se queda atónita al despertarse y enterarse de la noticia. Me desperté y entonces vi que tenía un montón de llamadas perdidas de mis padres y pues me asusté. Mis padres me habían mandado mensajes para que les devolviera la llamada. Estaba claro que algo no iba bien. Me dijo, «¿Por qué no pones la tele? Hubo un tiroteo masivo y quien lo perpetró fue tu exmarido». Así que encendí la tele y estaba en todos los canales de noticias. Me quedé en shock. Simplemente no quería creerme que realmente lo hubiera hecho él. Y la verdad es que acabó con tantas vidas e hirió a tanta gente. Empecé a tener flashbacks de cómo me maltrataba, de su ira, la violencia, y todo empezó a cobrar sentido. Sentí tanto dolor por todo lo que había pasado. Cuando el FBI se presenta en su casa buscando respuestas sobre Omar, Satora tiene poco que contar. Querían saber más sobre Omar y las cosas que habían pasado entre nosotros o las cosas que solía decir. Me preguntaron qué pensaba sobre su orientación sexual y les dije entonces que no lo sabía. El primer instinto de Satora es protegerse de la mirada pública. Pero pronto se da cuenta de que la privacidad es cosa del pasado. No sé cómo los medios llegaron a enterarse de mí, pero después de eso, mi teléfono no paraba de sonar. La casa de mis padres en Nueva Jersey estaba repleta de periodistas y tuvieron que llamar a un policía para protegerla y vigilarla. Y me vi totalmente asediada por los medios y periodistas. El mejor amigo de mi pareja le llama y le dice, «Oye, ¿sabes? Las fotos de Satora están por todo Internet». Y entonces me meto en Internet y, en efecto, mi nombre y mis fotos están por todas partes. Mis redes sociales, mis publicaciones, todo está ya por todas partes. Algunos titulares decían esposa de, ni siquiera ex esposa, ¿sabes? Y yo estaba,
Estaba que echaba humo. Satora acepta hablar con los medios en un principio para aclarar la información errónea que está viendo. Sentí entonces que lo único que podía hacer era defenderme y expresar mi verdad y aclarar cualquier confusión que hubiera surgido simplemente contando lo que realmente había vivido. Se enfadaba de repente y por nada. Entonces empecé a temer por mi seguridad y después de unos meses empezó a maltratarme. Pero mientras comienza a contar su historia, Satora se da cuenta de que sus impresiones sobre Omar podrían rellenar algunas de las piezas que faltan y ayudar al país a sanar. Podía contar a los medios detalles de su pasado. Omar tuvo una infancia muy difícil, problemas familiares y de conducta desde pequeño. Al menos pudo contarle a los medios cosas sobre Omar que hasta entonces desconocían por completo. Me dolía mucho por las familias afectadas y pensé que esa era una de las formas en las que podía aportar algo de consuelo, algo de comprensión. Satora también interviene cuando las acciones de Omar ponen en el punto de mira a su actual esposa, Noor. En 2017, Noor, la mujer de Omar, fue detenida. La acusaron de apoyar a un grupo terrorista y de obstrucción a la justicia. Se declaró inocente. Su abogado defensor alega que ella es una víctima. Me imaginé de inmediato por todo lo que debió de pasar estando con él. Estaba casi segura de que ella también sufría abusos y amenazas, y que su situación era peor que la mía, porque tenía un hijo con él. Una activista de derechos civiles se puso en contacto conmigo para que diera mi testimonio como alguien que había vivido con Omar y había experimentado con él lo que ella posiblemente también sufrió. En 2018, Noor es absuelta de todos los cargos. Los actos atroces de Omar cambiaron para siempre la vida de todos los afectados por la tragedia. La discoteca Pulse ya nunca volverá a acoger fiestas ni será un lugar de encuentro para el público, salvo como memorial. No se rehabilitará nunca este espacio, así que la gente podrá acudir allí para recordar el horror que ocurrió y aprender de ello. Es algo que no debería caer en el olvido. Y la incapacidad de comprender realmente los motivos de Omar no permite seguir adelante. Omar estaba claramente en conflicto interno, y cuando le añades un poco de fanatismo religioso tienes una mezcla explosiva. Yo realmente creo que era un psicópata. Creo que desde muy pequeño ya mostraba su tendencia a la violencia y su propensión a la crueldad. Le encantaba infundir miedo. Le encantaba tener ese poder sobre la gente. Y era una persona realmente desequilibrada que llevaba mucha rabia y odio dentro y necesitaba liberarlo de alguna manera. Satora descubre que, al compartir su historia, puede ayudar a otras mujeres que han pasado por lo mismo que ella. Todo este proceso fue muy difícil para mí, pero siento que quizás fue la forma que tenía el universo de hacerme hablar de ello, expresarlo y sanar. Es maravilloso ser una mujer que ha vivido tanto y poder estar ahí para otras mujeres, porque al fin y al cabo, todas somos hermanas, ¿sabes? Todas hemos sufrido mucho en este mundo y es fundamental que nos apoyemos las unas a las otras. Tras la tragedia, Satora descubre que la mejor manera de sanar es mantener vivo el diálogo. Creo que todos tenemos que ser más conscientes de nuestras relaciones internas, ¿sabes? Empezando por uno mismo. Cómo te relacionas contigo mismo, cómo te relacionas con tus emociones, cómo las entiendes y las expresas, cómo te relacionas con tu familia. Los problemas que existen hay que expresarlos, hay que resolverlos, hay que hablarlos. Hay que sanar los conflictos. No podemos guardarlo dentro porque esto es lo que pasa después.